Hola chicos, en esta clase vamos a continuar viendo el entorno NoSQL. En particular veremos Cassandra, que es otra de las bases de datos que nos permiten trabajar con entornos NoSQL. En particular vamos a ver cuáles son las características de Cassandra, dónde se utilizan y cómo podemos empezar a interactuar con esta plataforma. Ok, recuerdan un poquito que habíamos hablado que tanto las bases de datos NoSQL como las bases de datos relacionales almacenan tipo de datos estructurados, ¿ya? La principal diferencia radica en cómo guardamos estos datos. Por ejemplo, si guardábamos una factura en una base de datos relacional, lo que hacíamos era tener diferentes tablas, por ejemplo, la tabla cliente, la tabla factura, cada uno de los detalles de una factura, y luego el DBMS era el que se encargaba de guardar estas consultas y podíamos ejecutar diferentes join y mapearlas a una consulta SQL y mostrar estos resultados que obtenía a través de esta consulta SQL y mostrárselas al usuario. Una de las diferencias es que NoSQL siempre guarda la factura como una unidad. Ese era uno de los puntos que nos diferenciaban. Y uno en realidad se olvidaba en especial de la normalización. Aquí era todo lo opuesto, teníamos la parte de desnormalización, es decir, de qué manera íbamos a agrupar estos datos para que fueran más fáciles de consultar. Este esquema es totalmente predecible, ¿ya? Y obviamente uno de los problemas que tenemos es que no podemos asegurar las siglas de ACID, ¿ya? En particular, no siempre NoSQL es la mejor solución. Muchas veces tenemos que combinar ambas o tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Con respecto al control transaccional, ¿se acuerda de las siglas ACID? Era atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. En este caso no son importantes, ¿ya? Tampoco son importantes los join. En especial, aquí son extremadamente complejos y distribuidos y por lo tanto lo que decíamos es tratamos de percibir la desnormalización. Algunos elementos relacionales son aconsejables ya y son necesarios. En caso particular necesitamos las claves, los keys. Y bueno, gracias a esto son una fuente de una capacidad de almacenamiento realmente escalable, ¿ya? Y se puede replicar en múltiples servidores. Recuerden que teníamos el concepto también de del escalamiento horizontal, es decir, anteriormente teníamos un escalamiento vertical. ¿Eso qué quería decir? Que nosotros íbamos agregando discos, ¿ya? De manera que uno iba agregando capacidad al computador. Y el otro tipo de escalamiento es de manera que uno puede ir agregando servidores y agregando más nodos para que en vez de acumularlo en un solo computador, tengamos varios computadores distribuidos. Ahora bien, si recuerdan, otra de las cosas que era extremadamente importante es que aquí las consultas se realizaban por clave o índices, que también vamos a ver que se usan muchísimo en Cassandra, y las consultas que son más complejas tienen un tipo de procesamiento externo, es decir, algún algoritmo que alguien produjo y ahora de esa forma podemos ir a buscar a cada uno de los nodos dónde está distribuido cada una de las partes que tenemos almacenados. Y por lo tanto, la idea aquí es tener estructuras de datos simples, ¿ya? En donde podamos buscar rápidamente esta información que se encuentra distribuida. Con respecto a lo que habíamos visto en la clase pasada, también teníamos diferentes taxonomías. Y en particular vimos la taxonomía de los documentos. Y en particular vimos el entorno MongoDB, que es en el cual están trabajando. Ahora, también existen otros tres tipos de taxonomías, ¿ya? Y la que veremos hoy en particular es Cassandra, que Cassandra funciona como una familia de columnas.
Entonces, vamos a tener una gran matriz que va a estar conectada, algunos espacios de la matriz no están siendo utilizados y cada uno de esos espacios se guarda en un lugar correspondiente. Más adelante veremos también el Neo4j, ¿ya? Que utiliza el concepto de grafos, ¿ya? Y no vamos a llegar a ver, pero sí a nivel conceptual, lo que es guardar en lo que en una matriz, ¿ya? Donde se dice clave valor. Esta no la utilizaremos, no es tan utilizada y las otras son un poquito más conocidas. Ok, algunas de las cosas que me gustaría que se recordaran es, que supieran en realidad, es dónde se almacenan esta información. Sabíamos que era altamente escalable y obviamente una de las desventajas que tiene es que es eventualmente consistente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos nodos que pueden guardar información, pero no está consistente con la última actualización. Lo que se hace internamente es se marca cuáles son los nodos que están consistentes para que se puedan recuperar y la información en el momento que se recupera sea consistente. Y está distribuido en estructuras de clave-valor, ¿ya? Siempre tengo una clave y sé exactamente dónde está guardado. Algunos comentarios, recuerden que Cassandra se usa en diferentes lugares. Algunos datos generales es que fue iniciado por Facebook, ya es un código abierto que nació en el año 2008, ¿ya? Es multiplataforma, está escrito en Java y bueno, tienen un poquito más de información en la página de cassandra.apache.org. Ok, algunos usuarios, como podrán ver ahí, que son conocidos, es en Apple ya, que tiene aproximadamente 75.000 nodos de Cassandra, ¿ya? Y todo esto se usa para iTunes y diferentes servicios, todo lo que sea prototipo basado en Cassandra para el experimento de todo lo que es el Atlas, que es el SAN, ¿ya? En Facebook, por ejemplo, para todo el tema de sistemas de búsqueda, están implementados más de 200 nodos. En Facebook, por ejemplo, tenemos un sistema de búsqueda de bandeja de entrada, ¿ya? En Netflix también lo usamos como una base de datos de backend, ¿ya? En eBay también lo utilizan, y estos entre otros, ¿ya? Ahora, un poquito hablando de la arquitectura de lo que es Cassandra. Existen varios nodos que son independientes, como podrán ver ahí, y están comunicados a través de un protocolo P2P. Entonces, peer-to-peer. Todos los nodos se intercambian información con el resto de forma continua, eso es importante, ¿ya? No hay nodos principales en sí. Los clientes pueden conectarse a cualquiera de los nodos para realizar operaciones de lectura y de escritura. El nodo que se conecta al cliente en este caso actúa como un coordinador, ya fíjense que es el nodo 1 en este caso, y el resto de los nodos donde se encuentran los datos afectados por una consulta. Es decir, del nodo 1, por ejemplo, yo puedo hacer una consulta al nodo 4, nodo 5, para que me entregue la información que necesito. En este caso, el coordinador determina cuáles son los nodos que deben responder a una consulta. ¿Por qué? Porque internamente sabe a dónde está guardada cada parte. Ok. Algunos componentes principales que debemos recordar es que existe un clúster. Bueno, este es prácticamente el que contiene uno o varios data centers, ¿ya? Después tenemos el centro de datos o el data center en sí, que lo llamamos, y es una colección de nodos que puede ser tanto virtual como físico. Luego también tenemos los nodos, que al fin y al cabo es el componente básico de la infraestructura de Cassandra, y en donde se almacenan diferentes tipos de datos. ¿Ya? Y tenemos tres formas ya de hacer de tres diferentes nodos, ¿ya? El primero es el commit login, ¿ya? Que es un fichero en donde se almacena la información sobre los cambios de los datos. Esto me sirve para poder recuperar los datos en el caso de que falle algo en el sistema. Luego tenemos el nodo de main table, ¿ya? Que es una estructura de almacenamiento en memoria. Esto lo que contiene son los datos que aún no se escribieron
en el tercer tipo de nodo, que es el SS-Table, ¿ya? Estos nodos, estos últimos nodos, lo que contienen son archivos que almacenan datos que se escriben en el disco directamente. Y cada uno de estos ficheros es inmutable, lo cual una vez que se crea, ¿ya? Esto es muy importante también. Ok, con respecto a los componentes principales para la configuración de Cassandra, lo voy a pasar bastante rápido, lo pueden leer, lo pueden frenar y leer por cada uno, pero tenemos forma de protocolos de comunicación, tenemos algún particionador que lo que me permite es saber cómo voy a distribuir mis datos en diferentes nodos. Tenemos estrategias de réplica, ya al fin y al cabo es cómo voy a almacenar las copias de los mismos datos en los diferentes nodos. Esto yo lo puedo configurar. Y luego también tenemos diferentes topologías que al fin y al cabo se refieren a estrategias de cómo voy a replicar mis datos de manera eficiente. Ok, con respecto a las peticiones de escritura que se hacen en Cassandra, ¿ya? El proceso en sí de escritura consta de varios pasos, ¿ya? Uno tiene que ver con lo que es la escritura en el commit log, ¿ya? Luego en los datos de memtable, ¿ya? Cómo se hace el borrado, luego se hace de vuelta una escritura, ¿se acuerdan en este nodo que era el real, que contiene exactamente la información? Y por último está el proceso de la compactación. Entonces, en este caso, el main table ya almacena las escrituras de cada una de las familias de columnas. Recuerden que habíamos hablado que Cassandra, la forma, la topología que tiene es en familia de columnas. Es decir, esto es muy parecido a lo que son las tablas relacionales. Ahora es una gran matriz toda pegada. Y esto se hace de forma temporal en memoria. Es decir, en Cassandra las escrituras son relativamente baratas. Por otro lado, se hace la escritura en el log, ¿ya? Y en cada nodo lo que se almacena es toda la actividad de escritura, y esto se hace para garantizar la durabilidad de los datos. Es decir, si el sistema se apaga, se pueden recuperar las escrituras a través de este log. Por último, ya cuando se llena y se libera la memoria, se realiza un borrado de los datos, ¿ya? Y luego se escriben los datos borrados en estos nodos, ¿ya? Que son los SS-Table, ¿ya? Y que son, al fin y al cabo, archivos. Y estos archivos son, primero, lo que habíamos mencionado, son inmutables, es decir, no se vuelven a escribir en ellos después de volcar los datos en la memoria. Esto se debe a que los datos de una misma petición pueden estar repartidos en varios nodos SS-Table. En este motivo es el que en las lecturas son muchísimo más caras, ¿ya? Que las escrituras. Por lo tanto, ya que obviamente una lectura suele pedir que se requieran varios accesos y búsquedas en cada uno de estos nodos SS-Table. Ok, con respecto a la compactación que estábamos hablando, en esta fase lo que hacemos es, esta fase se ejecuta periódicamente por Cassandra. Se trata de reducir el número de ficheros, los SS-Table, ¿ya? Y se eliminan aquellos que son obsoletos, es decir, son nodos antiguos que en realidad ya no me sirven. Y el objetivo de esto es tratar de hacer muchísimo más eficientes las lecturas y obviamente gastar menos dinero. Ok. Con respecto a las peticiones de escrituras, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Las escrituras son baratas porque inicialmente Cassandra no escribe los datos en discos, sino que en memoria. En segundo punto, se puede escribir aunque haya algún nodo caído. ¿Esto qué ocurre? Siempre. En realidad podría pasar que todos los nodos en donde hay que escribir las réplicas estuvieran caídos, pero es algo muy improbable. Por otro lado, no hay búsquedas en la escritura.
Cuando se realiza una escritura en una fila ya existente, en este caso, que es la primary key existente en la base de datos, la fila anterior se sobrescribe. Es decir, el memtable se sobrescribe siendo el valor de la primary key único para cada fila. En el caso del commit log, es decir, el log que se va almacenando, se almacenan todos los logs que han sido que tienen que ver con la inserción de los datos. Por lo que habría tanto log como de escritura que se hagan, ¿ya? Y como de lectura. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que hacer peticiones de escritura de datos? Las peticiones de escritura de datos se hace a nivel de clúster de nodos, ¿ya? Es decir, el nodo coordinador le va a enviar una petición de escritura a todas las réplicas que contengan la fila que van a escribir. Los datos se escriben en los nodos, en cada uno de los nodos disponibles, que reciben esta petición. El nivel definido de consistencia de escritura se determina cuántos nodos en realidad han de responder a la petición para determinar qué tipo de estructura se hizo y si esta fue exitosa o no. Ahora bien, algunas otras cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos peticiones de borrado? En este caso, ¿ya? Cuando una fila se elimina, no se borra todo el disco, ¿ya? Es decir, cada uno de los SS table que habíamos dicho que eran inmutables, sino que se marca como eliminada, en este caso, ¿ya? Durante esta compactación, cada una de las filas marcadas son eliminadas definitivamente del disco. Ahora, algo importante es el tiempo de gracia. Si un nodo que contiene la fila a ser eliminado se encuentra caído en ese momento, lo que va a pasar es que si aún tiene la posibilidad de recibir la orden de eliminación, si se recupera es un intervalo de tiempo predefinido, ¿ya? Entonces, si no se recupera en ese tiempo, obviamente la fila no quedará marcada como eliminada, por lo tanto, pueden existir inconsistencias entre la réplica. Una de las cosas que habíamos dicho, una de las desventajas que tiene Cassandra, ¿ya? Y por ello se recomienda que los administradores, obviamente, cada cierto tiempo realicen una tarea de mantenimiento en Cassandra. Ahora, por último, los datos pueden tener una fecha de caducidad. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de la cual son marcados por Cassandra como eliminados, ¿ya? Van a pasar por este proceso y en algún momento van a ser eliminados y se va a quedar relativamente limpia la base de datos. Ahora, ¿cómo es la petición de lectura de datos? En cada nodo se recibe una lectura, ya se accede inmediatamente por la clave a la memtable en este caso para recuperar los datos requeridos. Si los datos, o parte de ellos, no se encuentran en la memtable, ya se accede directamente a las SS table. Acá hay un problema grande de lentitud, es decir, si no se han realizado las tareas de compactación recientemente, es probable en realidad que haya que leer varias SS table para recuperar todas las filas que uno requiere. Existen tres tipos diferentes de lectura. Está el primero, que tiene que ver con que el nodo coordinador contacta a uno de los nodos que contenga la réplica que uno requiere. Otro es, en este caso el coordinador contacta a todos los nodos como réplica y solo se determina cuál es el nivel de consistencia, se comprueba el nivel de consistencia de los datos y en base a eso se va respondiendo a cada requerimiento. Y en último, en el caso de existir, inconsistencias, ya en las réplicas, estas réplicas que contienen un timestamp más antiguo se sobrescriben con los datos y obviamente se quedan con los datos de la réplica más actual. Algunas
Cosas que podemos determinar es, hay un punto que me estoy olvidando, que son las tareas de administración. Recuerden que aquí todo se puede configurar y todo lo que tiene que ver con la seguridad y las copias de resguardo, de respaldo, perdón, también se pueden hacer. Esto es todo configurable. No me quiero detener en esto. Entonces, pasemos al modelo de datos que tiene Cassandra. Cassandra tiene un clúster, es decir, que son máquinas, es decir, todos los nodos de una instancia Cassandra, y estos clústeres pueden contener múltiples key space, ¿ya? ¿Y qué son al fin y al cabo estos? Son agrupaciones de familia de columnas, y normalmente hay un key space por cada aplicación. Por otro lado está la familia de columnas, ¿ya? Que son al fin y al cabo contenedores de múltiples columnas y es equivalente a una tabla en el modelo de relacional, podríamos verla de esa manera, donde cada entrada, es decir, cada fila, se identifica y se accede a ella mediante un row key, ¿ya? Es decir, a través de la clave de la fila, en este caso. Por otro lado tenemos las columnas, que son una unidad básica de almacenamiento y al fin y al cabo es consistente con la estructura de diferentes valores. Tiene un nombre, tiene un valor y un timestamp, ¿ya? También existe el concepto de supercolumnas, en donde se consideran como columnas que almacenan subcolumnas, ¿ya? Y estas son opcionales y en la versión actual se desaconseja su uso. Así que por ahora vamos a tratar de decir, bueno, es parte del modelo de datos, pero no la vamos a utilizar. Y por último se encuentran las filas, que son un conjunto de columnas de cada familia de columnas. Ahora bien, veamos un poquitito las columnas, algunos ejemplos, ¿ya? Sabemos que en la columna era la unidad básica de almacenamiento, ¿ya? Y si se fijan, ¿ya? Cómo se escribe, hay una estructura, es decir, un tipo de dato llamado columna, y tiene lo que habíamos mencionado, tiene el nombre, el valor y el timestamp. Entonces, aquí abajo tenemos un ejemplo que es el nombre del usuario, ¿ya? El valor es exactamente, por ejemplo, mi nombre, Carla Bairetti, ¿ya? Y obviamente almacena un timestamp. Por otro lado, también tenemos el tema de cómo son las filas. Fíjense que en este caso, ¿ya? Es la agregación de las columnas con un nombre que está referenciado. Y esto vendría a ser como parecido a lo que es, o equivalente a la fila de un modelo relacional. En este caso tiene dos partes, ¿ya? Una parte que es el particionado, ¿ya? En donde las filas con el mismo valor de la clave se particionan y se almacenan en la misma partición del disco, ¿ya? Y por otro lado tenemos de agrupamiento, perdón, que determina el orden físico en el cual efectivamente se van a almacenar los datos, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí hay un gran ejemplo de cómo exactamente se almacenan en la fila cada uno de los datos que indicábamos de las columnas. Y fíjense que ahí está el nombre del usuario, la fecha de registro y el teléfono, por ejemplo, y un ejemplo concreto de cada uno de esos valores que se almacenan. Y obviamente está la clave. Ahora, ¿qué pasa con la familia de columnas? ¿Ya? Al fin y al cabo son la agregación de cada una de estas filas. Cada familia de la columna es guardada en un fichero separado, eso es importante, ¿ya? Y es ordenado por una clave, la clave que vemos ahí, el key, ¿ya? El key. Ok, equivalente a las tablas en el modelo relacional, que es lo que tenemos como importante. Ahora, ¿qué pasa con dónde se guarda el esquema del modelo relacional? Que podríamos pensarlo así. Es generalmente uno por aplicación, ¿ya? Y tiene algunos atributos básicos. Tiene cuánto se quiere pagar por el rendimiento a favor de la consistencia, por ejemplo, y tiene otros datos que me indican cómo se colocan las réplicas en algún cierto anillo, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer con ellos? En particular, Cassandra ofrece soporte para particionado distribuido de datos y tiene una consistencia que es reconfigurable. ¿Ya? Esto todo se puede hacer, hay una persona que lo puede hacer si es que no lo realizan ustedes mismos. Con respecto al clúster, ¿ya? Recordemos que todo se guarda en un clúster o en un ring, ¿ya? En donde se asignan todos los datos a los nodos dentro de ese anillo, ¿ya? Un nodo tiene réplicas para diferentes rangos de datos.
Eso es importante. Si un nodo se cae, en este caso su réplica va a poder responder. Y siguen un protocolo peer-to-peer, ¿ya? Que hace que los datos se repliquen entre otros nodos acordes, obviamente, a un factor de replicación que uno define. Ahora, algo sumamente importante en el modelo de datos son los índices. Existen índices primarios y índices secundarios. Los índices primarios son los índices, son únicos por cada una de las filas, ¿ya? Son asignados a cada nodo por el particionador, en este caso, y existe una estrategia de réplica para ese índice primario también. Dado que cada nodo conoce qué rango de valores son del índice primario que almacena, las consultas pueden realizarse de forma totalmente eficiente, escaneando únicamente los índices de las réplicas de las filas que uno busca, ¿ya? Y por otro lado están los índices secundarios que también se permiten en Cassandra y que son índices por columna. Eso es una gran diferencia, perdón. En este caso se implementan como una tabla que está oculta y separa la tabla que contiene los valores originales. Ya ustedes no van a lograr ver todo eso salvo que sean administradores de esto. En realidad, este tipo de índices no se recomienda para consultas que requieran comprobar, por ejemplo, un gran volumen de datos para finalmente retornar un conjunto sumamente pequeño como resultado. Ok, algo importante en Cassandra es que tiene un lenguaje de manipulación y consulta de datos que en particular se llama SQL, ¿ya? Al fin y al cabo es una abstracción de cómo voy a consultar sobre las filas y es bastante similar a SQL. No les voy a dar mayores detalles sobre eso, hay un montón de páginas que pueden seguir y ver cómo se escriben en el caso de que lo requieran, ¿ya? Lo importante acá ya es definir Cassandra y ver cuáles son las diferencias que surgen. El gran problema que tiene este lenguaje es que, por ejemplo, existen varias versiones, ¿ya? La última es la 3.x, ya existen varias versiones y día a día van saliendo, pero no es compatible con la anterior. Entonces, si uno se baja una versión anterior, ya empieza a complicarse la cosa de qué es lo que uno escribe y como no es estándar, ya, recordemos que SQL sí es estándar, este lenguaje no es estándar, pero es bastante amigable y bastante similar a SQL. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene Cassandra es que al no tener un lenguaje estándar, obviamente se hace más difícil migrar las aplicaciones. Ahora, acerca del modelado de datos, y acá es importante que definamos algunas cosas. Primero tenemos los objetivos, ¿ya? Tenemos dos reglas esenciales. La primera que es distribuir los datos por el clúster, es decir, que es deseable que cada nodo del clúster tenga un volumen de datos similar, ya existe un cierto equilibrio. Y por otro lado, que como las filas se distribuyen, obviamente, en la base de datos, ya es conveniente escoger una clave primaria que sea adecuada. Con respecto a la regla 2, que es minimizar el número de particiones que se leen, tenemos dos comentarios. En primer caso, que las particiones son de grupos de filas que comparten la misma partición. Y por otro lado también que cuanto menos particiones tengamos que leer, más rápidas van a ser las lecturas, ¿ya? Ahora, algunas indicaciones cuando modelamos, ¿ya? Les voy a comentar en particular tres que tienen que ver con, primero, comenzar por conocer las consultas. Yo tengo que pensar cuáles son las acciones de nuestra aplicación que necesito realizar y cómo se van a acceder a los datos. Obviamente, en base a eso que pensé, puedo decir, bueno, voy a diseñar las tablas de manera tal que soporte esos patrones de acceso, ¿ya? Está pensado en que uno crea una tabla para cada consulta. Ahí la desnormalización está súper presente, ¿ya? No pienso en cómo están los datos, sino que pienso, ¿qué necesito consultar para armar el modelo de datos? Obviamente esto tiene que ver con la desnormalización para optimizar, ¿ya? Y ya entendimos que era lo más importante. Acá Cassandra no tiene soporte de claves foráneas y por lo tanto no se usan join, ¿ya? Entonces, lo que tiene que ver con comenzar por conocer las consultas y en base a eso diseñar es lo más importante.
Por otro lado, tenemos que planificar cuáles van a ser las escrituras que se hagan concurrentes, algo importante para destacar. Y por otro lado, ver que si necesito utilizar claves naturales o subrogadas, ¿ya? Al fin y al cabo, una clave subrogada es la que se genera con datos de tipo único, como por ejemplo un ID, ¿ya? Y que esto va a garantizar, ¿ya?, unicidad y evita que se hagan muchas sobreescrituras, ¿ya? No nos sirve si queremos tener varias filas en una misma partición, eso es importante también. Ok, veamos algunos ejemplos para terminar. Fíjense que en la primera propuesta uno lo que podría decir es que crea una tabla estudiantes, ¿ya? Y lo que va a hacer es particionar por la clave, es decir, el ID de estudiante va a ser la clave primaria. La segunda propuesta, uno lo que dice es, ya, tengo la tabla de estudiantes, ya, tengo el nombre del usuario y tengo el correo electrónico. Estoy creando dos tablas extras, o prácticamente copiadas, en vez de crear una sola tabla. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy buscando es que yo pueda responder rápidamente esas consultas. ¿Cuál es el nombre del usuario? ¿Cuál es el correo electrónico? O podría tener una tercera propuesta en donde yo creo en realidad una tabla que fíjense que es una tabla de consulta, es algo extremadamente raro de verlo así. Es una tabla que me dice tabla estudiantes por nombre y que obviamente tiene el nombre del usuario y una tabla de estudiantes por correo. Fíjense que la diferencia con la propuesta 1.2 es que en este caso tengo toda la información, el nombre y el apellido, el correo electrónico, el nombre de usuario, están en ambas tablas, está replicado. ¿Por qué? Porque cuando tenga que responder por nombre, voy a tener toda la información ahí y no tengo que hacer ningún tipo de join. Que sí lo voy a tener que hacer con la propuesta número 1.2, en donde, claro, una vez que encuentre los estudiantes ya por correo electrónico, voy a tener que acceder a el estudiante y luego buscar el nombre o el apellido de la persona. Ok, para cerrar esta clase, veamos algunas ventajas que las estuvimos viendo durante toda la clase. Ya tiene escalabilidad horizontal, lo cual veíamos que era extremadamente bueno. Va a responder súper rápido, aun cuando la demanda crezca de forma... o sea, recordemos que esto es para el concepto de Big Data y por lo tanto, en realidad, esto va a funcionar para muchos, muchos datos, ¿ya? Y obviamente esto tiene que ver con que esté bien configurado. Tengo elevadas velocidades de escritura para gestionar volúmenes de datos que incrementan continuamente, es decir, siempre que la implementación de la base de datos sea la adecuada, ya obviamente que pensamos bien en el modelo. Tenemos almacenamiento distribuido de datos, ya es tolerante a fallas, ya, y dispone de una API que es bastante sencilla para manejar lenguajes, diferentes lenguajes. Ya puedo combinarlo con cualquier tipo de lenguajes y la API es muy, muy simple. Existen varias ventajas ya y recordar que en realidad tiene un lenguaje bastante sencillo que está basado en SQL, que es el SQL. Algunas desventajas que tenemos con Cassandra es que no tenemos join, es decir, que en realidad hay un cambio mayor de la velocidad. No permite ordenar los resultados de los tiempos de consulta. El lenguaje obviamente sabemos que no es estándar y por lo tanto es muy difícil de migrar. No garantiza tanto lo que sea el ACID, ¿ya? Eso tenía que ver con la consistencia eventual, es decir, que pueden haber nodos cuyos datos no estén correctamente actualizados. Y por último, el desarrollo de las aplicaciones clientes con esta base de datos en Cassandra es mucho más complejo. Es decir, que tengo esquemas que son extremadamente flexibles, muy dinámicos y obviamente están desnormalizados. Ya. Eso es todo por ahora. La idea es que entiendan bien los conceptos de Cassandra. Si quieren pueden empezar a instalar Cassandra ya y ver. Obviamente esto es tarea adicional. La tarea 1 cerramos con lo que tiene que ver MongoDB, ¿ya? Cassandra no vamos a instalarlo y utilizarlo directamente con una tarea, ¿ya? Pero es bueno que tengan en cuenta cada uno de los conceptos y que luego vamos a tener una evaluación en donde vamos a poder comparar estos tres diferentes entornos no SQL. Vimos MongoDB y vimos Cassandra. La próxima clase vamos a ver Neo4j. Muchísimas gracias.